Hola, hola. Hoy quiero platicar un poquito sobre las heridas, que es algo que estoy viendo estas semanas en las sesiones de meditación uno a uno, en consulta, sobre las heridas de la infancia y bueno, que es un tema que se ha estado presentando de alguna manera en el colectivo. Acabo de leer por ahí una publicación y voy a subir una publicación al Instagram de Casa Magaña en donde eh, se menciona, ¿sí?, en no convertirnos en la herida, ¿sí? Entonces creo que hay algo interesante que es la categorización, ¿sí?, de las heridas del alma o las heridas de la infancia. Hay quienes dicen que son 5, hay quienes dicen que son 7 y bueno, así se van categorizando de alguna u otra manera, ¿no? Ahora, una de las formas primero de trabajar estas heridas, sí, lo primero sería conocerlas, saber que existen y saber cuáles son, que y, irónicamente puede ser que tengamos 40, 50 o 70 años o 20 o 18 y apenas nos estemos dando cuenta de que existen estas heridas, ¿vale? Ahora, por ahí lo comentaba yo en una sesión esta semana, ¿no? De que probablemente, sí, probablemente en estos 7 billones de personas que somos, o 7 mil millones de personas que somos en el mundo, eh, tal vez hay un 2% o un 0.2%, ¿sí?, de personas que no tienen estas heridas, ¿sí? Tal vez, tal vez. La mayoría de nosotros tenemos estas heridas, ¿vale? Entonces, hoy quiero hablar un poquito sobre esto, que es no convertirnos en la herida, sobre todo porque creo que gran parte de nuestra personalidad se va forjando en esta inconsciencia, sí, que es no darnos cuenta de que tenemos estas heridas, ¿no? Por ahí tengo otro taller que viene ahorita, que es el taller de el yoga de los sueños, ¿no? Y hay una parte que vamos a trabajar en el taller en donde se habla de el cuerpo causal. ¿Qué tiene que ver el cuerpo causal con esto? Que el cuerpo causal sí es el cuerpo en donde está guardado todo nuestro karma, todas nuestras semillas, todas nuestras consecuencias de actos, ¿sí? De actos eh, que hemos hecho en esta vida. Y bueno, no voy a entrar en otro tema que lo vamos a dejar para después, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? ¿Sí? El cuerpo causal, las heridas de infancia, las heridas del alma, el no convertirse en la herida. ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver con que todo esto es ignorancia, ¿sí? Y por ahí hablo mucho y cito a veces a Buda, que él hablaba que el dolor se causa por la ignorancia. Entonces, el no conocer de estas heridas y el no saber de estas heridas, el como no, de alguna manera no conocernos más y no invertir tiempo en nosotros, lo que genera número uno es que, bueno, vamos a andar por la vida ahí repartiendo como tal vez sufrimiento, ¿no? Y a los demás o incluso relacionándonos con los demás desde el dolor, ¿no? O relacionándonos con los demás desde la herida, desde cualquiera de las heridas que tengamos ahí que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para no convertirnos en la herida? Lo primero sería identificarlas, ¿sí? Y una vez que las identificamos, si es herida de traición, si es herida de rechazo, si es herida de abandono, si es herida de injusticia, ¿no? Saber, incluso poder estudiarlas y saber de qué trata cada una y ver qué parte de mi personalidad, que es maravilloso literalmente, darse cuenta que existen estas heridas, ¿sí? Darse cuenta de ellas y ver qué parte de mi personalidad se ha conformado en base a estas heridas, ¿sí? ¿Qué parte de mí tiene una tendencia a relacionarse desde la herida, ¿sí? Entonces, si yo formo una personalidad en donde digo, no, 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 es que a mí como que no me gusta estar mucho con las personas, como que yo soy un poco ermitaño y a mí como que las personas no necesito mucho de la sociedad, ¿no? Y yo estoy muy a gusto en mi casa, ¿sí? Esto tendría que ver con la herida de rechazo, ¿sí? Que es que nosotros nos vamos a sentir seguros estando solos,
nos vamos a sentir no rechazados estando solos y vamos a tender a escaparnos de la sociedad, ¿sí? A escaparnos de los círculos sociales, a tener círculos de amistades sumamente reducidos, ¿sí? Entonces, nosotros desarrollamos una personalidad basada en esta herida, ¿sí? Y decimos, es que yo soy así, ¿sí? Y en realidad lo que no estamos haciendo es afrontar esta herida que tenemos, ¿no? Todas las personas nos van a mostrar esta herida, esto es algo que estaba hablando ahorita en las sesiones con algunos alumnos, ¿no? Todas las personas que tenemos frente a nosotros, y ayer escribía un poco sobre esto, ¿sí? Todas las personas que tenemos frente a nosotros nos muestran la herida, ¿sí? Son maestros de estas heridas y van a seguir siéndolo hasta que nosotros no reconozcamos la herida, ¿no? Y ayer escribí algo que voy a compartir también por ahí, que es que si nosotros nos peleamos con el maestro, no hemos aprendido la lección, ¿sí? Entonces es muy importante como aprender a ver al maestro que tenemos frente a nosotros y ver por qué siempre reacciono como reacciono, ¿sí? ¿Por qué siempre mando a la gente a la fregada como siempre lo hago? ¿O por qué siempre me mandan a la fregada como hago? Tal vez yo también estoy accionando ciertas heridas en las personas y no me sé dar cuenta, ¿sí? Tal vez yo tengo otras heridas las cuales yo quiero sanar y siempre me relaciono tratando de sanar y de llenar estas heridas. Entonces es muy importante como no convertirnos en ellas, no, 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 no personificar a la herida, ¿no? Y aquí hay algo que habla Eckhart Tolle, que lo menciono mucho yo en mis clases y ya saben los que estudian conmigo y han tomado sesiones de uno a uno conmigo o terapia conmigo, eh, yo hablo mucho sobre la meditación como una técnica de observación. ¿Sí? Para mí, Tonali, yo enseño la meditación como un sinónimo de la observación. La observación para mí es conciencia, ¿sí? Es poder ver. Entonces, lo primero sería identificar esto que menciona Tolle, ¿sí? O Tolle, Eckhart Tolle, ¿sí? Que es si yo me estoy identificando con las heridas, si yo me estoy identificando con las historias, si me estoy identificando con el dolor, con todo lo que ocurra en mi mundo interno, con todo lo que llegue a mi mundo interno, estoy frito, ¿sí? Cuando sí es positivo identificarnos con algunas cosas en nuestro interno, cuando son emociones nobles, ¿sí? Y hay esta expresión que se usa mucho, que es como gorda en tobogán, cuando tengo emociones nobles, cuando tengo emociones bellas, cuando puedo traer en este momento la sensación de paz y meterme esta sensación, adelante. Ahí sí me identifico con esta sensación de paz. Ahí sí me identifico con esta sensación de calma. Ahí sí me identifico por completo, por diseño, con esta sensación de amor, con esta sensación de tranquilidad, con esta sensación de, de, de tolerancia, lo que tú quieras. ¿Sí? Ahí sí está bien identificarse, pero cuando tenemos estas emociones o sentimientos o pensamientos que no son tan lindos, que puedan ser, que puedan venir desde la aversión, ¿sí? Hay que aprender a ver qué los está generando, ¿sí? También me puedo dar el permiso de sentirlos, de identificarme con ellos, mas no sé si siempre reaccionar desde ellos, ¿sí? Creo que el gran maestro que yo he tenido en términos de mi vida personal ha sido mi padre, ¿sí? Y ayer venía pensando en eso. Mi papá jamás se sentó a meditar, ¿sí? Jamás lo vi sentado en una postura de meditación, pero siempre habló de la meditación y él hablaba mucho del punto medio, ¿sí? Ahora, ayer tenía una conversación por ahí con un ser querido, ¿no? Y hablábamos sobre la oscuridad, ¿no? Y decíamos que es necesario reconocer la oscuridad, ¿sí? Pero la oscuridad no es mandar a la chingada a las personas, ¿sí? La oscuridad es aprender a ver esa parte no tan agradable en mí, aprender a ver que yo también puedo eh, poner límites, ¿sí? Que puedo accesar a esta oscuridad, ¿sí? Y también relacionarme de esta oscuridad. La oscuridad no es maldad,
la oscuridad desde la perspectiva donde yo la trabajo y donde yo la veo en el Advaita Vedanta, ¿sí? En el yoga, ¿sí? Tiene que ver, la oscuridad tendría que ver con la ignorancia, tendría que ver con el no saber, tendría que ver con el no saber ni darme cuenta de, tendría que ver con el subconsciente, tendría que ver con el ser inconsciente de las cosas, ¿sí? Entonces, la ignorancia y la oscuridad, desde mi postura muy personal, Tonali, ¿sí? Lo que comparto, ¿sí? Es que la ignorancia, ¿sí? Nos causa sufrimiento. Si yo me relaciono desde mis heridas, en donde hay un montón de ignorancia, voy a seguir sufriendo, ¿sí? Porque no estoy llevando luz, no estoy llevando iluminación, no estoy llevando sabiduría, no estoy llevando comprensión a esa oscuridad, ¿sí? El cuerpo causal, que es algo que se ve en el Vedanta, ¿sí? En varias de las otras filosofías serias como el yoga, como los Upanishads, como los Vedas, como se habla de ello en los sutras, ¿sí? Tiene que ver, la oscuridad tiene que ver con esta parte en donde no hay luz, en donde esa luz, a esa luz no llega la información, ¿sí? No llega la comprensión, no llega el conocimiento. El conocimiento no es solo intelectual, es amor, ¿sí? Es amor a mí mismo, es amor hacia el otro. Está bien, ¿quieres mandar a alguien a la fregada? Mándalo, ¿sí? Eso es algo personal, no voy a intentar ni siquiera convencer a nadie, porque son prácticas que cada quien decide hacer en su vida. Cada quien decide hasta dónde y cómo se relaciona desde el amor con otros, ¿sí? Cada quien decide qué tan limitada es su experiencia de poder amar al otro y qué tan limitada, eh, qué tanto limitas esa experiencia. Para algunas personas el amor propio es mandar a la chingada a las personas. Y está bien, si eso para ti es el amor propio, perfecto. Lo interesante sería cuestionarnos, ¿sí? ¿Qué tanto, ¿sí? ¿Qué tanta iluminación, qué tanta sabiduría hay en esa imposición de límites? ¿Sí? Los límites son maravillosos ponerlos, es maravilloso regalarnos la práctica de poner límites, pero hay maneras muy ecuánimes, muy sanas de poner límites, ¿sí? Y eso es lo que la mayoría no sabemos hacer. La mayoría corremos, ¿sí? La mayoría mandamos a la chingada, porque eso es lo más fácil de hacer, ¿sí? La mayoría no tenemos las herramientas de equilibrio, de ecuanimidad para centrarnos con la unidad, con este concepto superior, ¿sí? Que tiene que ver con el centrado, que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con la calma, con el amor. Y desde ese estado, ¿sí? De meditativo, de centrado, poder ver que en el otro, ¿sí? También hay dolor, también hay incomprensión, también hay sufrimiento, también hay no saber cómo resolver las cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú te permites y puedes entrar a estos estados más elevados de conciencia, en donde puedes unificarte al campo cuántico, ¿sí? Que es la unidad, que es el día en que te mueras, ¿sí? Te vas a unificar. Si crees en esto, no tienes por qué creerlo, cuando te mueras te vas a unificar al amor. Vas a llegar a un espacio de seguridad total en donde todo está bien y te vas a dar cuenta que en realidad todo está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Que la mayoría de nosotros vivimos en este planeta y en este mundo desde una posición dual, ¿sí? Y es, ¿estás conmigo? Bien. ¿No estás conmigo? Entonces te vas a la chingada, ¿sí? ¿Eres mi amigo? Bien. Pero si no piensas igual que yo, entonces te vas a la chingada, ¿sí? Y eso es lo que nos presenta la dualidad. Ayer también hacía una publicación en donde decía que la dualidad nos muestra el desequilibrio que tenemos con la unidad, ¿sí? Porque no sabemos conectar con la unidad, no sabemos conectar con esta sensación de tolerancia, de inclusión, de
diferentes formas de pensar, somos muy hábiles para hablar, somos muy hábiles para mandar a todo el mundo a freír espárragos, pero no somos muy hábiles para amar de verdad. Para amar de verdad, desde mi postura muy personal, sí, implica no necesariamente sacar a los demás de nuestra vida, a las personas. Implica sacar a los conceptos, ¿sí? Y a las ideas que nos hacen daño de las otras personas. ¿Sí? Claro que podemos poner distancia, claro que podemos distanciarnos de las personas, ¿sí? Si eso nos da paz, bien, pero eso también en esencia se puede hacer desde esta parte interna. Somos materia, somos una cuestión física, claro, tenemos que apartarnos a veces para entender algunas cosas, tenemos que dejar a veces por sanidad mental poner una distancia física, ¿sí? Pero hay esta otra cuestión que es dejar de alguna manera de conectarnos con esta llamada oscuridad, con este llamado amor propio desde la ignorancia, ¿sí? Desde donde de alguna manera solo sabemos reaccionar, ¿sí? Sabemos reaccionar y no sabemos contemplar lo que el otro siente, ni nos interesa, ¿no? Entonces, si seguimos de alguna manera relacionándonos desde esta postura sumamente dual, no sé, creo que la experiencia humana hasta cierto punto, para mí, en mi caso, en gran parte pierde el chiste, ¿no? Porque entonces pues mejor me quedo en mi casa con mis heridas, encerradito, y ahí, y ahí me veo muy bien. Y ahí yo digo que todos los demás son unos idiotas, ¿no? Que todos los demás son unos ineptos, que todos los demás son tales por cuales, ¿no? Entonces para mí creo que este concepto de alguna manera de aprender a, no concepto, sino esta mentalidad que tiene que ver con aprender a ver el sufrimiento de los demás, ¿sí? Realmente conecta conmigo, ¿sí? Realmente creo que cuando nos regalamos esa oportunidad de no nada más movernos desde la dualidad, de no nada más movernos desde el dolor, ¿sí? Y nos damos esta oportunidad de conectar con el otro, no desde la ignorancia, ¿no? Sino desde wow, ¿qué estará pensando esta persona? ¿Cómo será su mundo interno? Sí, no tienes por qué hacerlo, porque la mayoría de la gente no le interesa, pero a lo que voy es, también existen esas posibilidades, ¿sí? Que es que literalmente nos aprendamos a relacionar desde este otro espacio de amor, ¿sí? Desde este otro espacio de conexión con el otro, ¿sí? Somos, somos muy limitados en nuestras prácticas, ¿sí? Somos muy hábiles para juzgar, somos muy rápidos para juzgar, somos muy rápidos para tronar, pero somos también, ¿sí? Maravillosos, ¿sí? Somos maravillosos como para poner estas prácticas en uso, ¿sí? Cuando uno va llegando a estos estados de conciencia, en donde puedes ver al otro como una copia de ti, ¿sí? Si pudiéramos de alguna manera llegar a estos estados que se puede, ¿sí? Nos daríamos cuenta y nos podríamos dar cuenta, ¿sí? O te vas a dar cuenta cuando hagas estas prácticas de empezar a ver desde este punto de centrado, desde este punto de ecuanimidad, que el otro también está sumergido en este estado de oscuridad, de ignorancia, de sufrimiento, y lo mejor que pudiéramos hacer, o una de las cosas más bellas que pudiéramos hacer, es llevar luz a esos lugares en donde hay oscuridad. La oscuridad no es mala, ¿sí? Y gracias a Dios, ¿sí? Que existe esta oscuridad porque nos muestra también la otra cara de la moneda. Entonces, el libre albedrío, qué bueno que existe. Si en este momento de tu vida estás poniendo límites, adelante, continúa haciéndolo, pero lleva también luz a estas partes en donde pueda haber ignorancia, en donde pueda haber dolor, ¿sí? Y no te conviertas en la herida, ¿sí?
no te conviertas en esa herida que tienes ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas heridas no somos nosotros. ¿Sí? Son experiencias que tenemos aquí en este plano como prueba para trascender. ¿Sí? Y lo triste de convertirnos en estas heridas es que pasamos estas heridas a nuestros hijos. Pasamos estas heridas desde el ego a nuestros amigos. Es que ella es una tal por cual, es que él es un tal por cual, sin realmente conectarnos con este canal descentrado que es la unidad y es el no juicio, ¿sí? Y tratar de comprender al otro. No es nuestra tarea andar de papás del mundo y andar salvando el mundo, pero pudiera gran parte, sí, también de mi acometido de existencia sería también tratar de llevar paz a los demás. ¿Sí? ¿Cómo? Aprendiendo a yo conectar con estos estados de completa tranquilidad, completa ecuanimidad. Entonces los invito a revisar sus heridas, ¿sí? A no convertirse en las heridas y a no relacionarse desde la herida, ¿sale? Les mando un abrazote y un besote. Estamos aquí en Tecate que nos tocó un día maravilloso. Y nada, les quiero mucho. Gracias a los que han estado viendo estos diarios. Había estado un poco ocupado y me voy a ocupar más, pero los iremos subiendo ahora sí conforme vayamos teniendo tiempo, ¿vale? Abrazos, chao.